Buenas tardes. Señor les continúe bendiciendo. Bien, como el pastor ha anunciado, vamos a tratar un último tema, el joven y las actividades de ocio. Vamos a tratar, como todas las exposiciones anteriores y que han sido parte de estos 3 días, un tema por supuesto también muy importante, y es el uso del tiempo. Para los jóvenes que están acá, y bueno, a los que de pronto se exponen a larga distancia, nuestra intención nunca ha sido desanimarlos, ni tampoco pues que ustedes sientan que no, estamos graves, somos lo peor, pero creo que ustedes deben ser conscientes, mis queridos jóvenes, que los temas aquí tratados en estas conferencias le afectan directamente. Entonces, si ustedes han escuchado con atención y se han examinado a sí mismos, o quizás han visto a su alrededor, a sus compañeros, creo que no hay duda de que todos los temas que se han tratado les afecta directamente a ustedes. Desde la primera conferencia, que fue la madurez del joven, ustedes saben y tienen que ser conscientes que estamos frente a una generación inmadura. Hablamos de la pureza sexual. Ustedes son conscientes que uno de los pecados que más les agobia es la inmoralidad sexual. Hablamos de las amistades, el matrimonio, la devoción, el trato con la familia. Mis queridos jóvenes, esos temas les afectan y debemos reconocer que les afecta mucho y en gran manera. El uso del tiempo no es la excepción. El uso del tiempo no es la excepción. Y podríamos decir que el uso del tiempo es uno de los mayores también problemas que acarrea nuestra sociedad. Estamos frente a una generación que, si hablamos en términos generales, sé que pueden haber sus excepciones, pero que cuando uno observa en términos generales, lo que uno ve es que nuestra juventud hace un mal uso del tiempo. Nuestros jóvenes están desperdiciando sus vidas porque desperdician su tiempo en vanidades, en cosas inútiles y sin provecho alguno. En esta conferencia abordaremos de forma específica, pretendo hacerlo, el tiempo libre o las actividades de ocio en el buen sentido del ocio, ¿no? Actividades de tiempo libre. Estas son actividades que de alguna manera usted, joven, no está obligado ni comprometido a realizarlas, sino que son esas actividades que usted hace por gusto y preferencias personales. O sea, aquí usted no tiene el compromiso o algo que lo obligue a hacer esa actividad, sino que usted la hace por gusto y preferencias personales. Esas son las actividades en las que nos vamos a enfocar, pero claro, pues trataremos también de dar algunos consejos generales sobre el uso del tiempo. Estas son las actividades de ocio. Espero tratarlo en este breve tiempo que tenemos, abordarlo, hermanos, con mucha claridad, al tiempo que con contundencia. Y por supuesto nuestro deseo va a ser como los otros temas. Espero quede grabado en sus corazones, que les inquiete y que ustedes de aquí en adelante se sienten a considerar seriamente en qué invierten su tiempo libre o cuáles son
sus actividades de ocio. Porque creo que si logramos esto, mis queridos jóvenes, lograremos, si logramos ganar sus mentes en este asunto, le estaríamos librando a usted de perder cientos de horas. Y bueno, no diría solo cientos de horas, miles de horas. Usted se estaría librando de perder miles de horas de su preciada vida que Dios le ha dado. Espero que entiendas que aún lo que llamamos nuestro tiempo libre debe ser usado para la gloria de Dios. Como el pastor mencionaba hace un momento, tu tiempo, aunque es libre, no está libre de la voluntad de Dios. Tu tiempo libre no está libre de ese gran compromiso por el cual existes, la gloria de Dios. Puede ser tiempo libre del trabajo, de obligaciones en el hogar o de obligaciones de algún tipo, pero jamás tu tiempo está libre de glorificar a Cristo y de hacer la voluntad de Dios. Pretendo tratar el tema de esta manera porque, claro, cuando uno escucha las actividades de ocio, pues yo me interesé en buscar lo que la Biblia dice del ocio. Y quiero ahí aclarar un punto al tiempo, mis jóvenes, exhortarles. ¿Cómo trata la Biblia el ocio? Y establecer la legitimidad de las actividades de ocio legítimas. Y darle algunos principios para que usted los tenga en cuenta en el uso de ese tiempo. Entonces, como que ahí nos vamos a enfocar. ¿Cómo trata la Biblia el ocio? Legitimar o demostrar que es legítimo que usted tenga un tiempo libre. Y finalizo con unos consejos bíblicos que tengas en cuenta para que puedas escoger en qué vas a invertir o qué actividades puedes hacer en ese tiempo libre. ¿Cómo trata la Biblia el ocio? Bueno, cuando uno busca la palabra ocio en la Biblia, no la encuentra con buenas referencias. De hecho, es condenado el ocio en las Escrituras. El término griego que se traduce en nuestras versiones como ocio u ociosidad apunta a algo inútil, inactivo, de ningún valor y sin empleo alguno. Si vamos a Mateo capítulo 12, verso 36, dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Note que se advierte sobre las palabras ociosas. Esto es palabras que no tienen sentido y que no tienen provecho alguno. Ya usted, joven, debe ir entendiendo entonces que si usted tiene un tiempo libre, usted no puede usar ese tiempo para hablar, valga la redundancia, ociosidades. Es decir, que usted en su tiempo libre, usted no puede, como es tiempo libre, entonces ahora yo voy a conversar con mis amigos de cualquier cosa. Es mi tiempo libre. Entonces, me reúno con mis compañeros y a ver, conversemos de cualquier cosa.
Es lo más común cuando uno se acerca a unos jóvenes en un parque y da tristeza. Debo decirlo, aún en congregaciones uno se acerca y los jóvenes están hablando. ¿Y qué es lo que hablan? ¿Qué provecho hay en esa conversación? Y aquí el Señor nos está advirtiendo que debemos cuidarnos de invertir nuestro tiempo en hablar cosas inútiles y que no tengan ningún valor. Mateo capítulo 20, verso 6 dice: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Note que eso suena a reproche. En esta parábola el Señor dice, es reproche. No es normal que unas personas estén todo el día desocupados, sin nada productivo o provechoso. Y el Señor le dice: ¿por qué estás aquí todos desocupados? Bueno, para salvar aquí a los de la parábola, ellos responden. Ellos dijeron en el verso 7, porque nadie nos ha contratado. Entonces Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hoy, muy posiblemente, la respuesta hubiese sido: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es que no queremos trabajar ni queremos hacer nada. Déjanos aquí, en nuestro tiempo libre, allí metido en el celular, sin hacer nada y sin productividad. Primera de Timoteo 5:13 dice, hablando de viudas jóvenes que también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Así que vemos claramente que en este caso una viuda joven parece ser que ya no tenía la responsabilidad de un esposo, no tenía al parecer hijos que atender, y la viuda joven podría decir: tengo tiempo libre. Y como tenía tiempo libre, ¿qué hacía? Iba de casa en casa a quitarle oficio al que sí la tiene y a chismosear. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos está indicando es que debemos ser sabios a la hora de usar nuestro tiempo libre. No es que por ser libre podemos entonces hacer lo que queramos. Tito 1:12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Lo triste es que ese testimonio era verdadero. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Jóvenes, la Biblia condena la ociosidad, el perder el tiempo y el no invertirlo en cosas que son de provecho. Hay otra palabra en el original que en nuestro idioma se traduce de la misma manera: ociosidad. Esa apunta a no guardar el puesto, a ser indisciplinado, y es como el soldado que camina a destiempo del resto de un pelotón. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y deducimos por el verso 12 del mismo capítulo
que se refiere a gente que no trabaja. El verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, presiden en el Señor y os amonestan. Esto es, tengan en cuenta a los que trabajan entre ustedes, pero a los que no trabajan en nada, a eso hay es que reprenderlos. Puesto que un verdadero creyente no debería estar en ociosidad. Esa palabra ociosidad indica andar desordenadamente. Y allí más adelante, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 11, Pablo les dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Realmente lo que estas personas desordenadas estaban haciendo era diametralmente opuesto a lo que el apóstol, por medio de la predicación del evangelio y su ejemplo, les había enseñado. Estos le habían predicado y además habían sido laboriosos, habían sido esforzados, mientras que estos gastaban el tiempo y no movían ni siquiera un dedo para hacer algo útil. Eran haraganes, pegotones. En vez de ser ayuda, eran un obstáculo, eran una carga, eran gravosos para la iglesia. Así como tristemente muchos jóvenes se vuelven gravosos a sus padres, haraganes y ociosos. Esta ociosidad está arruinando a nuestros jóvenes, tal como lo declara la Escritura, textos como Eclesiastés 10:18, pero voy a leer Proverbios capítulo 12, verso 24. Dice, y lo citaba el pastor en esta mañana: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y puedes mirar Proverbios capítulo 26, verso 13, que me parece que es la respuesta de muchos jóvenes en la actualidad. Cuando se le manda hacer algo, cuando se les da una orden, dice el perezoso, Proverbios 26, 13, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. A veces uno observa, y bueno, esta parece ser la triste realidad de algunos. El muchacho allá todo el día, encerrado en su alcoba, allí en sus asuntos virtuales, y el papá o la mamá: hijo, sal, por lo menos a recibir el sol, que se te irradie un momento la piel con la luz solar.
Y bueno, pues sabe que hay muchas excusas como estas. El león está en el camino, está en las calles y dice John Hill, ¿qué excusa tan ineficaz? ¿Cuándo ha visto usted un león en una calle pública o en un camino? Por lo general están en sabanas. Pero esa es la idea del proverbista. Nos sacan excusas tontas y sin sentido. Y cuando habla de los caminos y las calles, el mismo proverbio nos está diciendo que ¿dónde clama la sabiduría? ¿Dónde está clamando la sabiduría? ¿Dónde grita la sabiduría? Exacto. Y allá se está mandando al joven que salga a las calles, a los caminos, que busque la sabiduría donde ella grita y que vaya al camino donde los predicadores anuncian el evangelio de Cristo. Pero ellos salen con sus tontas excusas. No salen a transitar los caminos y las calles de la sabiduría, del entendimiento y de la diligencia. Como puedes ver claramente, la ociosidad es condenada en las Escrituras, explícitamente. Trae la ruina de los hombres, trae su propia perdición. Como uno ha escuchado por allí, la ociosidad es el mejor laboratorio del diablo. Estar ocioso es un desperdicio de tiempo y es un desperdicio de la vida que Dios te ha dado sobre la tierra. Ahora bien, habiendo hecho esa observación, por otro lado entiendo, y aquí ya vamos mirando nuestro tema, que uno nunca podría estar las 24 horas del día en constante productividad, trabajando, estudiando, actuando. Eso lo debo aclarar. Que ahora, joven, no es que ahora te estamos diciendo que tienes que estar las 24 horas del día en funcionamiento, estudiando, trabajando. No, ese no es el punto. Puede haber un tiempo libre. Puede haber un tiempo en el buen sentido de la palabra, un tiempo de ociosidad. No de la ociosidad que acabamos de condenar según las Escrituras, sino tener un tiempo libre. Y lo puedes hacer de forma legítima. Cuídate de la ociosidad. ¿Sí? El problema que estamos viendo es que el muchacho ha estado toda la mañana frente a un aparato, frente a un computador, toda la mañana en ociosidad y se para, estoy cansado, necesito tiempo libre. ¡Oh, qué descaro! Este tiempo libre y este tiempo de ociosidad legítima es válido luego que usted, querido joven, ha tenido un largo tiempo de productividad, de estudio. Usted ha sido diligente. Claro, joven, después de haber sido diligente, haber estudiado, haber trabajado, te es legítimo tomar un tiempo, un espacio para invertirlo en la distracción, en la diversión y en el descanso. No te estamos diciendo que vas a estar las 24 horas del día siempre produciendo o en esos compromisos, deberes y obligaciones. Archibald Alexander, en ese famoso y conocido libro, El guardián de mi hermano, dice lo siguiente: no te disgustarás
si dedico una o dos cartas más al tema de la recreación y la diversión. Este es un asunto no tan frívolo e insignificante como algunas personas podrían suponer. Tiempo libre, se relaja uno en todo sentido. No debemos ser indiferentes ni tomar esto con insignificancia. A todos los jóvenes sabemos, les gusta la diversión y además alguna actividad de este tipo, joven, es absolutamente necesaria. Dice Alexander, como dice el proverbio, el arco no siempre debe estar en tensión. Y cuanto más diligente sea un muchacho con respecto a sus libros, más necesita tiempo de relajación. Esto no solamente es importante para preservar la salud, sino también para preservar la actividad y fortaleza de la mente. La diligencia constante, sin descanso o pasatiempo, agota la mente, conduce a la pesadez y conduce al desaliento. ¿Sí? Así que tú tienes que tener tiempo libre, joven. Lo necesitas por tu bienestar físico y espiritual. Necesitas ese tiempo libre. ¿Sabes por qué es legítimo el tiempo libre? Porque Dios nos creó de esa manera. Podemos extraer ese principio desde la creación. Si tú vas, por favor, a Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que ha hecho en la creación. Y nosotros entendemos que ese acto de Dios es un mandamiento desde la creación para el hombre que Él ha creado. Que nosotros, después de haber trabajado 6 días y hacerlo de manera diligente, se nos ha hablado ya de eso, hoy cada vez se quiere trabajar menos, pero lo legítimo establecido por Dios es que ¿cuántos días debes trabajar? 6 días. Eso es lo legítimo. Y un día para reposar, para descansar. Pero debes notar que según el acto de Dios, Dios, aunque reposó el séptimo día, Dios no quedó ni ocioso, ni mucho menos inactivo. Porque Jesús lo dijo, mi Padre hasta hoy trabaja. Dios jamás ha dejado de trabajar. Nosotros, por supuesto, entendemos que ese reposo de Dios no es un reposo absoluto, sino un cambio de actividad. Dios terminó los actos creativos para ahora continuar con los actos de la providencia. Es decir, que Dios no quedó sin nada que hacer. Él cambió de los actos creativos por los actos de la providencia. Y debes entender que nosotros fuimos constituidos de esa manera. Imagine qué sería de nosotros sin el día santo para el Señor. Hermanos, si no se nos impusiera este día santo, que tuviésemos, que tengamos que abandonar actividades diarias, nuestras actividades diarias, venir el día de reposo. Imagínese, hermano, ¿qué sería de usted si usted tuviese que trabajar todos los días de su vida sin descanso alguno? Claro, aunque algunos lo hacen.
Y por eso jamás tienen paz en sus corazones o en sus almas. Pero Dios ha establecido que luego de trabajar diligentemente, nosotros, hermanos, necesitamos un reposo. En este caso es un reposo espiritual de todo tipo, hermanos. Por eso hoy uno procura dejar todo listo para el día de mañana, para ya no tener, sobre todo nuestras esposas, las madres, o en el día de mañana tener ese dolor de cabeza de todos los días, que tengo que cocinar, que el almuerzo, que... No, uno reposa de esas actividades y cuánta bendición nos es el día del Señor. No solo hay beneficios espirituales en el día del Señor. También, hermanos, hay beneficios físicos. Reposamos de esas actividades y del ajetreo de todas nuestras labores cotidianas. Así que de aquí podemos extraer de que requerimos un tiempo de descanso. El hombre es un ser limitado. Tienes que entender que eres carne. La carne es sinónimo de debilidad. La carne necesita descanso. La carne se cansa, se fatiga. Nosotros no podemos resistir una constante actividad sin interrupciones. Enfermaríamos, colapsaríamos. Si no hay ningún momento de reposo, nosotros nos estaríamos destruyendo a nosotros mismos. Así fuimos diseñados. Observe un ejemplo en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6, verso 30 al 31. Y el contexto es que el Señor había enviado a sus 12 discípulos a una misión y ellos habían tenido un arduo trabajo predicando el Evangelio. Y miren la conciencia de nuestro Señor, la conciencia de nuestra condición y de esa realidad que necesitamos descanso. Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Podemos entonces ver, hermanos, que luego de ese arduo trabajo, el Señor fue consciente de la necesidad que tenían sus discípulos de tomar un tiempo de descanso. Si no, hermanos, estos hombres iban a colapsar física, emocional y espiritualmente. Ayer precisamente hablábamos con los pastores de este asunto. Cuando uno pasa mucho tiempo en estudio, llega un momento en que la mente se embota. Y hemos sabido de buenos predicadores y maestros que recomiendan que entonces es bueno cambiar de actividad, salir de nuestro lugar de estudio por un momento, caminar y contemplar el paisaje, si te es posible, meditar un poco, hacer otra actividad. Y asimismo, hermanos, todos nosotros, luego de una ardua diligencia, de arduo trabajo, joven, usted se cansa, se fatiga física y mentalmente, y tener tiempo libre para la recreación, porque no el deporte te es legítimamente permitido. Yo espero entonces que haya establecido la legitimidad del tiempo libre.
o de estas actividades. Permítame ahora darle un principio a tener en cuenta, porque bueno, ya creo que debes entender la validez del tiempo libre. Y pues, para mí, sería imposible darte una lista de las cosas que puedes o no hacer en el tiempo libre. Bueno, ya puedo, sí, que bueno, yo sé que deben de estar súper contentos porque pueden tener tiempo libre, es legítimo, pero entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué yo puedo hacer en mi tiempo libre? Ya debe quedar claro que no puedes hacer cualquier cosa que a ti se te antoje o que por gusto tú simplemente hagas lo que dicta tu corazón. Creemos que aún la Biblia, y debes tener en cuenta que lo que vayas a hacer en tu tiempo libre debe tener principios bíblicos que debes observar para poder determinar en qué vas a invertir tu tiempo libre. Y te voy a darle 2 pasajes donde vamos a dar algunas ideas para que tengas en cuenta. Uno de ellos es Efesios, creo no puede faltar cuando se habla del tiempo. Efesios capítulo 5, verso 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Joven, no seas insensato, sé entendido. Y yo quiero observar solo la primera parte de esas palabras que leímos. Nota que dice, mirad con diligencia cómo andéis. Y quiero que notes en primer lugar la intensidad de las palabras del apóstol, o más bien la urgencia y tensión que hay en estas palabras. Mirad. Y para transmitirte la sensación de lo que te debe dar esas palabras, voy a citar a un autor. Un comentario dice: imagínese usted mismo como un soldado, presto y a punto de entrar en terreno enemigo. Este soldado tiene un buen motivo para pelear, tiene poderosas razones para haber empuñado su arma, y allí se encuentra ese soldado bajo la emoción de defender su patria, pero también con el temor de los peligros que eso implica. Ese soldado está allí bajo tensión, el aire está tenso, el corazón late rápido, sudan sus manos, y ahora su capitán, sabiendo todo el contexto, le dice a sus soldados: estamos en terreno enemigo, el peligro nos acecha en cada paso, mirad, estad atento. Observa todo a tu alrededor, sé cuidadoso, está atento, porque si te descuidas en cualquier momento puedes perder tu vida. Sean vigilantes, mis valientes guerreros, y miren en todo tiempo lo que hacen y cómo andan. Y eso, por supuesto, incluye tu tiempo libre. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Mira atentamente lo que haces. Y esa palabra no solo implica cuidado, no solo es cuida tus pasos, hazte la idea que entras en un terreno minado, debes mirar bien por dónde vas a poner el pie. En tiempos de guerra, todo soldado debe descansar. Pero ¿cómo descansa un soldado en tiempos de guerra? ¿Cómo descansa?
coge el arma y la guarda en un armario y se va a otra habitación. No, ese soldado, aunque tiene derecho de descansar, duerme como Saúl, con la lanza al lado. ¿Sí? Allí está al lado. Es decir, él está descansando. Tiene el soldado ese derecho, pero tiene que estar alerta, porque está en terreno enemigo. Joven, estás en terreno del enemigo. Anda con cuidado en todo lo que haces, mucho más en tu tiempo libre, porque ahí es donde el enemigo te encuentra más fácilmente descuidado, en tu tiempo libre. Es donde Satanás te va a tentar y va a ponerte cosas que tú puedes considerar insignificantes. Es mi tiempo libre, tengo derecho. Pero ya sabes cómo debes andar en tu tiempo libre. Mira a tu alrededor. Sé cauteloso, sé precavido. ¿Sí? Hay cosas que si la observas bien y que haces en tu tiempo libre, muy posiblemente no pasarán el rigor de la voluntad de Dios. Muy posiblemente, si las miras con atención. Es interesante que si esa palabra mirad no fuera suficiente, si esa palabra ya no nos implicaría toda la atención, todo el cuidado necesario, el apóstol ahora agrega, mirad con diligencia. Y esa palabra significa mirad correctamente. Eso significa la palabra que aquí se traduce como diligencia. Ahora, vas a mirar, pero ¿cómo lo vas a hacer? Diligentemente, esto es, correctamente, exactamente, consistentemente. Esa misma palabra la encontramos en Mateo capítulo 2, verso 8. Cuando Herodes le dice a los magos, vayan a visitar al rey que ha nacido. Y ustedes me van a decir exactamente dónde está ese niño que ha nacido. ¿Qué pedía Herodes? Una información exacta y precisa del nacimiento de este joven. Esa es la palabra diligencia. Vas a mirar, pero trata de hacerlo exactamente, correctamente. Por eso decíamos, tienes que observar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, para ver qué tan legítimo y agradable al Señor es las actividades que haces en tu tiempo libre. Caminen, hermanos jóvenes, según la regla que Dios te ha dado. Sea esto grande o pequeño, siempre trata de seguir principios bíblicos. Aún en tu tiempo libre, tú debes ser un joven santo. Aún en tu tiempo libre, tú tienes que estar pensando como Pablo enseñó en Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esa actividad que haces en tu tiempo libre, puedes entonces seguir disfrutándola. Debes mirar con exactitud en qué inviertes tu tiempo libre. Debes entonces, joven, ser cuidadoso, mirar con mucha atención, ¿sí? Y que todo lo que hagas, lo hagas bajo la luz de la palabra y del Evangelio de Cristo. Todo lo que hagas, ponlo bajo la luz de la palabra. Algún principio, algún mandamiento, debes de considerar la voluntad de Dios para el uso de tu tiempo libre. Debes siempre considerar estas cosas. ¿Qué provecho hay?
¿De qué me sirve esto? ¿Me es útil? ¿Hay alguna utilidad en lo que yo hago en mi tiempo libre? Porque ya hemos demostrado que tiempo libre no significa no hacer nada. ¿Sí? Dice Calvino que debes tener en cuenta que todo lo que nos rodea tiende a corromper, a engañar. Para que sea difícil para las personas piadosas que caminan entre tantas espinas, para que escapen ilesas de ese duro camino, debes mirar diligentemente. Así que ten cuidado, querido joven. Mira diligentemente, de acuerdo a los principios que están en la palabra, en qué inviertes tu tiempo libre. Deseo que observes otro texto, Romanos 12:1. Aquí no voy a profundizar tanto, pero dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué interesante y qué ternura hay en el apóstol cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios. Qué gran razón da el apóstol para darnos este mandato de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Acuérdate de las misericordias de Dios, de Cristo. Y luego hay un mandato con respecto o que involucra el cuerpo y también la mente. Porque luego nos va a hablar de nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, cuerpo y mente. Debe ser renovada y debe ser presentada como un sacrificio vivo al Señor. Se trata entonces aquí de la presentación de tu cuerpo. Lo que haces con tu cuerpo importa. No importa la etapa en la que tú te encuentres, maduro, adolescente, joven, lo que haces en el cuerpo hace la diferencia. Debes de saber que cuando tú te entregas a una actividad, estás entregando también tu mente y tu cuerpo. Cuando te entregas a una actividad, te entregas a ti mismo. Cuando joven en tu tiempo libre observas algo, estás entregando tu cuerpo y tu mente. Cuando escuchas algo por tus preciosos oídos, estás entregando tu cuerpo y tu mente. De hecho, nosotros estamos incesantemente presentando nuestros cuerpos y nuestra mente a algo. Usted ahora está presentando su cuerpo y su mente. Cada vez que haces clic en tu computadora a algo, tú te estás entregando. Estás entregando tu cuerpo y tu alma a eso. Cada vez que escuchas una canción, haces lo mismo. Cada vez que lees algún libro, haces lo mismo. Y la exhortación sería esta. Jóvenes, no presentes tu cuerpo y tu mente a nada que no te sea de algún provecho. El uso de tu tiempo libre te debe dar algún provecho. Descanso físico, algún provecho. Debe tener una utilidad. Si no, lo que haces es la ociosidad que condena las Sagradas Escrituras. Quizás algunos jóvenes no tengan el mismo cariño por nosotros, pero muchacho joven, yo tengo que cuestionar las miles de horas
o las cientos de horas que presentas tu cuerpo y tu mente a las fantasías, a esas realidades alternativas, cuando entregas tu mente y tu cuerpo a un mundo que no existe. Juegos virtuales que no te son de ningún provecho y que lo que hacen es consumir tu mente y tu cuerpo. No ve a los muchachos en su tiempo libre, esos juegos llenos de violencia, de inmoralidad sexual. ¿Sí? ¿De qué te sirve? Es tu tiempo libre. Pero yo te pregunto, ¿es en eso? ¿Es en eso en lo que lo vas a invertir? Yo espero que seas más sabio en el uso de tu tiempo libre. ¿Qué escuchan tus oídos? Piensa en eso, joven. Cada vez que vayas a hacer uso de tu tiempo libre, mira diligentemente y ve si en eso que vas a hacer hay algún provecho o algún beneficio. ¿Te es lícito ir al cine, joven? No, aquí nadie te va a prohibir que no puedes. Pero bueno, mira con diligencia qué película vas a ver, por lo menos. Que tiene que ser entretenida, claro que te puedes divertir. Para eso vas al cine. Pero por lo menos que esa diversión te dé alguna satisfacción positiva, algún provecho. ¿Sí? Eso es lo que debes considerar. A Alexander Archival, ya voy a cerrar, al que vuelvo a citar, escribe. Y aquí, padres, estén atentos. Es muy común dejar que los muchachos elijan por sí solos sus diversiones, pero no es correcto. Usted tiene que darle orientación a su hijo en qué va a usar su tiempo libre. Usted no puede darse el lujo. Hijo, ¿qué quieres hacer? Bueno, vaya, hijo. No, vaya. Si va a haber un programa de televisión, por lo menos tenga la diligencia de ver de qué se trata, qué contiene. ¿Sí? Dice este autor de antaño, porque todos los juegos no son igualmente buenos. Hay algunos que son perjudiciales e impropios. Existen tres cosas que tú deberías considerar con respecto a todos los juegos o deportes o pasatiempos. Deben estar llenos de entretenimiento, ¿sí? Esa es la primera regla que él coloca, porque es tiempo libre. Debería ser completamente inocente y debería tener alguna utilidad para el cuerpo o la mente. Debe ser entretenido, completamente inocente y debe tener utilidad para el cuerpo o la mente. ¿Sí? Debes considerar eso. Y aquí en este capítulo de este libro, él comienza a describir algunos entretenimientos. Por ejemplo, juegos de azar. ¿De qué te sirve eso? Eso no hay ningún beneficio, ni para la mente, ni para el cuerpo. Me sorprendía, hermanos, y yo sé que aquí a algunos le va a sorprender, pero no juzgues, solo medita, porque yo en ese entonces, debo confesarles, me encontraba en alguna manera enseñándole a mis hijos ese deporte, el ajedrez. Uno cree que pues, es útil, la mente, ¿está? Pero leí este autor y él decía, yo le veo algún provecho, pero mirad exactamente. Entonces me hizo caer en cuenta que puede que fomente el razonamiento, ejercita la mente hasta cierto grado, pero hay un problema, a lo cual yo pues lo viví. Eso
hermano, eso se nos iba toda la tarde. Toda la tarde. Hasta tenía uno, la mente, ya hijo, de mañana continuamos. Entonces, eso es lo que uno tiene que considerar. Ahora, yo no lo voy a descalificar, pero solo te pido que examines. Fíjate, hermano, fíjate, joven, lo que te quiero decir. Mira con diligencia. Sé como el soldado que aunque está descansando, duerme con el arma allí en alerta. Hay deportes que no tienen provecho. Bueno, puede que tengan beneficio para el cuerpo o extremidades, la lucha, el bolseo, pero yo no te lo recomendaría así como archival, porque seguramente el muchacho se te va a volver valentón. Entonces, pues, ganas por un lado, pero pueda que pierdas en otro. También dice, aquellas distracciones que implican, yo lo resumo, la muerte de otro ser vivo sin necesidad. Cazar un animalito por distracción, pobre animalito. ¿Sí? Yo lo digo porque de donde vengo es común ver a los niños, a los muchachos con caucheras, piedras y en las tardes ir a matar palomitas. ¿Qué sentido tiene? Eso yo creo que crea cierta maldad, cierta malicia. Entonces, como te digo, incluso joven, mira, hay deportes y que quizás los puedes practicar, pero debes tener cuidado que luego ese deporte se te convierta en una idolatría, porque eso ha pasado. Entonces se supone que tú practicas ese deporte para distraerte, para despejar tu mente, pero yo después te veo muy preocupado por ese deporte. Inviertes demasiado tiempo, más del necesario, más del legítimo, más de lo que es justo. Vives para ese deporte, inviertes dinero, muchas cosas, bajo la premisa, es mi tiempo libre. Pero debes tener cuidado. Hay un momento adecuado para las actividades en estos tiempos libres. Pero también debes ser sabio cuando dispones a hacerlas. Debes tener también que considerar que debe existir un momento adecuado en la que tu mente necesita refrescarse, como dije, después de haber actuado diligentemente. Joven, ten cuidado con los hábitos que cultivas en tu vida. Alguien dijo, los hábitos son como piedras que ruedan cuesta abajo. Mientras más lejos ruedan, más rápido e ingobernable es su curso. Los hábitos, como los árboles, se fortalecen con el tiempo. Un muchacho puede torcer un roble cuando este árbol es joven, pero 100 hombres no lo arrancan de raíz cuando ya ese árbol está adulto. Mientras más viejo, más fuerte. Entre más pasas el tiempo en hábitos que son innecesarios, más difícil será echarlos fuera. Ellos van a crecer, van a tomar fuerza y van a hacerte perder tiempo valioso en tu vida. Mucho tiempo valioso. Así que, joven, ten cuidado en el uso de tu tiempo libre. El pastor mencionaba y daba ejemplos de muchos jóvenes en la historia. Yo también, pastor, pensaba en jóvenes y pensaba en muchos, en Josías. El pastor ayer nos daba el ejemplo de aquel jovencito que le salvó la vida al apóstol Pablo cuando 40 hombres bajo juramento dijeron, no vamos a comer hasta que Pablo esté muerto. Y a mí me llamó la atención y yo por ahí leí algo al respecto. Se cree que era un muchacho como de 10 años.
De hecho, era sobrino del apóstol. Pero alguien decía que ese joven, como dice uno por ahí, él estaba en la jugada. Por eso él escuchó. Como muchos jóvenes tan despreocupados. ¿Sí? Hay un problema del tremendo y ellos, como si no fuera, no es conmigo, no es mi familia, no es mi tío, no es mi tía. Pero este joven estaba allí, o sea, él estaba allí, involucrado en el asunto. También pensaba en nuestro Señor Jesús. Yo recuerdo que yo joven, muy pequeño, me le perdí a mi mamá, pero por estar en ociosidad, ¿sí? Perdiendo el tiempo. Cuando Jesús se le perdió a sus papás, ¿dónde lo encontraron? Cuando usted se le pierde el muchacho, ¿dónde lo va a buscar usted? Allá en los videojuegos. Bueno, ya no, porque eso era antes. Pero uno sabe que lo más probable es que esté perdiendo el tiempo. El Señor no. El Señor estaba ya hablando de la ley, disputando con los doctores de la ley. Joven, aprovecha tu tiempo libre. Recuerda que tu tiempo libre no está libre del Señor, ni de su voluntad, ni de su gloria. Yo pensaba en muchos jóvenes, Josías, como decía el pastor, Moisés, Salomón, David. Mire, David era famoso o fue famoso por matar a ese vil filisteo Goliat. Pero no debes olvidar que cuando David mató a Goliat era un experto en música. Y yo me pregunto, ¿qué podía hacer David en su tiempo libre? Mire, en lo que usted invierte su tiempo libre, y si es legítimo y es provechoso, eso le va a servir a usted más adelante para algo. Entonces, ya David, cuando mató a Goliat, ya el hombre era un experto, era un músico. Y además de ello, tenía rindiendo el negocio familiar de la oveja, porque era el que las cuidaba. ¿Dónde están esos muchachos? Es la pregunta. ¿Dónde están esos muchachos? Espero encontrarlos aquí y en cada una de las iglesias locales que se han expuesto a estas enseñanzas. Pensaba en Charles Spurgeon predicando a los 16 años, Richard Baxter a los 23, creo que Juan Calvino a los 22, Whitefield, por ahí 21, 23. Me sorprendía, encontré un joven de 12 años que ya fue almirante y tenía 42 hombres a su cargo, David Farragut, 12 años. George Washington escribió las reglas de civismo cuando solo tenía 14 años. Y creo que Jonathan Edwards, cuando escribió sus resoluciones, era apenas un adolescente. Pero yo te aseguro que estos muchachos no estaban perdiendo el tiempo en su tiempo libre. Tienes que usar bien el tiempo, mi querido joven. No dejes que el tiempo pase simplemente. Aprovéchalo para la gloria de Dios y el beneficio de tu cuerpo y de tu alma. Que el Señor nos ayude. Oramos, por favor.